Can Yaman. Madre mía, este hombre no para de dar de qué hablar. Y justo hoy en bomba. Parece que por fin se ha descubierto la verdad, la pura verdad, sobre su relación con Demet Özdemir y claro con Dilekta Leotta. Esto sí que es salseo del bueno, amigos. A ver, seamos sinceros, llevamos meses, bueno casi años, con este culebrón. Primero Demet, el amor de su vida, la pareja perfecta que todos amábamos. Y de repente zas. Que si hay problemas, que si se separan, que si no sé qué. Y luego aparece Dilekta, la presentadora italiana, y parece que salta a otra liga. Y claro, nosotros los fans, pues ahí, enredados en la telaraña de rumores, sin saber qué pensar. Muchos decían que lo de Demet ya estaba más que superado, que era historia pasada, que Can estaba a tope con Dilekta, que hasta se hablaba de boda. Pero, ¿y si no es tan simple? A ver, yo lo que creo es que esto tiene más miga de lo que parece. Porque justo ahora, sale a la luz algo que pone todo patas arriba. Resulta que parece ser que la supuesta ruptura con Demet no fue tan definitiva como nos hicieron creer. Ojo. Que esto no lo digo yo, que esto son cosas que se han filtrado. Se rumorea, se comenta que mientras Can estaba de capa y espada con Dilekta, todavía había contacto con Demet. ¿Cómo te quedas? Yo al principio me quedé de piedra. Y aquí viene lo interesante porque esto explica muchas cosas. ¿Por qué tanto misterio con Dilekta al principio? ¿Por qué tantas idas y venidas? Quizás porque no estaba todo tan claro como él vendía. ¿Y el tema con Demet, fue un adiós de verdad o un hasta luego? Porque si es así, el drama sube de nivel. Para ser honestos, a veces pienso que estas movidas mediáticas las manejan ellos mismos. Que saben perfectamente cómo jugar con nuestra atención. Y con Can Yaman, que es un maestro en eso de acaparar portadas, pues más todavía. Lo que yo sospecho es que la historia con Demet tuvo un final mucho más complicado de lo que vimos en redes sociales. Y lo de Dilekta, bueno, quizás fue una distracción, o quizás era algo real, o quizás ambas cosas a la vez. Esto es un lío, señores. Y ahora con esto que ha salido, pues se entiende mejor el vaivén. Si había algo pendiente con Demet, o alguna espinita clavada, pues claro que eso influye en cualquier otra relación. ¿Y si Dilekta se dio cuenta? ¿O si Demet jugó su baza? ¿Quién sabe? Pero la verdad es que esto nos da una nueva perspectiva de todo. Ya no es solo Can está con Dilekta y antes estaba con Demet. Ahora es Can podría haber tenido un lío entre medias, o una historia que no se cerró del todo. ¡Boom! Y lo que más me intriga, de verdad, es qué pasará ahora. Con esta verdad, supuestamente saliendo a la luz, ¿cómo reaccionarán Demet y Dilekta? ¿Se pronunciarán? ¿O seguirán en su papel de todo está perfecto? Porque si se confirma que lo de Demet fue más complicado, pues igual hay gente que le da la razón a ella, o igual la gente se decepciona con Can. Y Dilekta, pues a ver si se queda tranquila o se enfada. A mí me parece que este chico tiene un magnetismo brutal, eso no se lo quita nadie. Pero a veces con tanto brillo, se te olvida que detrás hay personas y que las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en Instagram. Esto es más complejo de lo que pensábamos, mucho más. Y a mí me encanta, porque me da material para estar aquí hablando con vosotros de salseo de primera. Así que para terminar, la pregunta del millón es, ¿creéis que Can Yaman ha sido sincero con todo este entramado, o sigue jugando a dos bandas?